vámonos de una vez para la mesa con Giovanna y la preferida mía, Chao, que estuvo de chao. cumpleaños hace poco, hay que felicitarla. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Ana Elisa. Happy birthday to you. No hay torta, pero hay pizza. Ana Elisa, hoy comimos pizza en Paila, eso es lo que pasa y por eso estamos así. Feliz cumpleaños, corazón, qué bueno tenerte por acá como Muchas siempre. gracias. Estaba hablando con Ana Elisa de que la pizza la verdad que está deliciosa, es la primera vez que probamos aquí pizza con... La anterior que probamos tenía esta pera, una cosa deliciosa y hoy te recibimos con esta que te la vas a comer ahora después que hablemos de nuestro tema fundamental, que es la ansiedad en los niños, es lo que vamos a estar tocando el día de hoy. ¿Tienen ansiedades tan temprano? Claro, bebé. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué la ansiedad de los niños? Mira, es parte del proceso de desarrollo porque es una reacción natural para poder defenderse del ambiente. Cuando tienes miedo, automáticamente empiezas a tener unos síntomas o signos de que estás experimentando ansiedad y eso nos ayuda para defendernos de las dificultades que hay en el mundo. Pero el problema está cuando eso se vuelve tan intenso que entonces el niño no puede hacer las cosas de la vida diaria o no puede, por ejemplo, ir a la escuela porque está tan asustado por separarse de sus padres. Exacto, que empieza a tener todos estos síntomas que se manifiestan de muchas maneras. ¿Y por qué pasa esto, Ana Elisa? Porque es común que el niño, por ahí cuando estamos niños no medimos el peligro y pues que yo recuerde, yo vine a sufrir ansiedad ya de adulto, porque ya tú empiezas a razonar más las cosas, o sea, ya adulto de que la adolescencia, digamos, adultez, ¿no? Ya cuando uno razona un poquito más, pero de niño, ¿por qué pasa esto? Bueno, mira, cuando una persona está chiquitita empieza a descubrir cómo funciona el mundo. Entonces, entre los primeros miedos que experimenta el niño es el miedo a la oscuridad, porque se da cuenta que no puede ver. Esos son momentos en donde automáticamente el cuerpo empieza a avisarle al niño que está en peligro y por lo tanto empieza a tener esas sensaciones. Le pueden estar sudando las manos, puede estar apretando los dientes o se tensiona el cuerpo. Incluso hay niños que les da dolor de estómago, vomitan, les da dolor de cabeza. Puede ser que los niños no sean conscientes, porque bien Alexis dice, yo no sufrí de ansiedad sino hasta que estaba adulto, porque cuando estabas adulto fue que te diste cuenta porque eras un adulto, pero puede ser que los niños tengan ansiedad y ellos no saben que están atravesando por una crisis de ansiedad. Exacto, pero además eso es normal, es parte de crecer. Si un niño tiene 5 o 6 años y tiene miedo a la oscuridad, eso es normal. Empieza a convertirse en un trastorno, cuando ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad, cuando el niño no puede hacer las cosas que cualquier niño hace porque tiene tanto miedo que se paraliza y no puede participar en el mundo. Digamos, y te voy a poner un caso en específico, el niño comienza a hacer sus exámenes bimestrales, digamos. Ya es un niño, digamos, 6, 7 años, un poquito más avanzado. Ya está en primero, segundo grado, tercero, por ahí. Grado o tercer grado, digámoslo. Y ya empiezas a tener 4 o 5 exámenes a la semana y tienes que pasar. Entonces ya empiezas a sentir la presión de los padres. No te está yendo tan bien. Probablemente estudiaste con la nana, con el profesor, con tu mamá, con tu papá y con Baldor. Estudiaste con todos juntos y llega el examen y sientes tanta presión, tanta ansiedad que el niño sabe la respuesta y se bloquea. Y esto pasa recurrentemente. Y esto puede llegar a pasar recurrentemente porque yo creo que estoy hablando en primera persona. Recuerdas a tu padre diciendo tienes que estudiar, tienes que prestar atención, tienes que irte bien a la escuela porque quieren lo mejor para ti. Esto puede ser ya un trastorno. Mira, en ese momento depende de la intensidad, porque si esto te pasa en un examen, en una situación, es una historia, si te pasa todos los días a toda hora, entonces ya estamos hablando de que de que hay una afectación que te imposibilita participar en la vida diaria. Entonces fíjate que es muy interesante porque uno puede estar presionando a un niño para que haga algo, pero si tú no le enseñas a ese niño cómo estudiar o no lo ayudas si necesita algún apoyo, entonces no le estás enseñando al niño a enfrentar ese miedo para entonces poder reducir esos niveles de ansiedad. Y por el otro lado, hay diferentes técnicas que uno puede practicar. Por ejemplo, y eso para un niño o un adulto, en los momentos en que empieza a sentir miedo y que empieza la ansiedad a aparecer, que las manos se empiezan a poner frías, usamos mucho la palabra ponerse nervioso, que uno se pone nervioso. Sí, aquí en Panamá usamos esa expresión. Entonces, enseñarle al niño a respirar por la nariz y sacar el aire por la boca va a ayudarlo a que tenga una gran diferencia. En el momento en que el cerebro se puede oxigenar un poco más,
entonces inmediatamente se va a tranquilizar la persona y esa respiración tiene que ser despacio, no puede ser rápido porque si no se promueve lo contrario. Entonces, uno le debe enseñar al niño que uno para de hacer lo que está haciendo, respira, se tranquiliza y en ese momento entonces la información va a salir, si la tiene en su cabecita, para poder responderla en el examen. Y se va a sentir también más tranquilo. Es lo mismo cuando pasa con los niños que dicen que no quieren escribir porque la maestra escribió el plan en el tablero y llegaron a la casa y tenías el cuaderno y no copió el plan. ¿Es un problema de ansiedad o quizás hay otro problema? Pueden estar pasando otras cosas. Por eso es bien importante evaluar para poder descartar. Porque puede ser que ese niño le cuesta mucho escribir y entonces está muy asustado en la clase, pero en realidad es porque le duele la manito, no está listo para escribir. Eso era ansiedad cuando venía la maestra con la reglota y le pegaba el tablero. Tan, copian rápido, si no voy borrando. Y ¿qué maestra más loca tú tenías? Mis maestras no me hacían esas cosas. Yo tenía una que era de español. La man iba escribiendo y borrando. No, tú ibas estresado. Tú ibas ansioso. Una pregunta ya y dejando de relajo. Eso sí me pasó. Ojo, Mayra Castillo. Okay. ¡Oye! Todavía la recuerdo, era como... Lo traumatizaste, Mayra, qué barbaridad. La pregunta para Annalisa. Annalisa, ¿qué pasaría si estos niños no son tratados en su etapa donde le puedes enseñarle cómo manejar esta ansiedad? Y te lo digo yo de primera persona. Normalmente cuando yo tengo un nuevo proyecto y el primer servicio normalmente, y no es cochinada ni nada, te da mucha ansiedad. Me da mucha ansiedad y necesito ir a tener esas ganas de vomitar por el miedo, por la ansiedad, por todo lo que pasa, porque tú quieres demostrar que lo que haces lo haces y estás preparado todo en la vida. ¿Qué pasa cuando estos niños no pueden? Pero me pasa una vez, no me pasa cada vez que tengo noches en servicio. O sea, ¿qué pasa después de su etapa adulta con estos niños? Mira, eso es lo más difícil y lo más triste en este tipo de situaciones, porque un niño que es atendido a tiempo y se le enseña a establecer una serie de hábitos, formas de cambiar sus pensamientos negativos para tenerlos positivos, respirar y hacer toda una serie de ejercicios que le van a permitir aprender a manejar esa ansiedad, lo que lleva es a generar un adulto que cuando está grande, entonces no se enferma físicamente, porque el hecho de estar recibiendo esas descargas de adrenalina constantemente cada vez que hay ese tipo de síntomas o de signos, lleva a que el cuerpo entre en un sistema crónico donde va a estar generando situaciones que le lleven a experimentar esa descarga alta y entonces de adrenalina, y entonces lo que va a ir ocurriendo es que la persona se va enfermando de migrañas, de problemas gastrointestinales, de gastritis, que es muy común también, y llega un momento en donde entonces la persona adulta ya tiene una serie de hábitos que contribuyen a que cada vez reciba y sufra de más ansiedad. Entonces ese adulto va y pide ayuda y se acerca a psicología o se acerca a neurología o a psiquiatría, las diferentes áreas donde le pueden ayudar, y cuando uno empieza a hacer la revisión y el tratamiento, encuentras que cuando era niño le pasaba tenía algún problema. Exacto, que le daba miedo separarse de su mamá, por ejemplo, les daba miedo ir a la escuela, no querían ir a la escuela, y hay un montón de señales que muestran que eventualmente esa persona... Estoy viendo ahorita el programa, ¿qué señales debo tener en cuenta si veo a mi hijo en alguna actitud que pueda ser sospechosa y que yo diga, estás ansioso? Sí, comerse las uñas, arrancarse el cabello, arrancarse las pestañas, arrancarse los vellos en la piel, morderse, ¿sí? Estar mordiendo el suéter o la camisa, usualmente aquí en el borde. También si hay algún movimiento motor repetitivo, como una descarga eléctrica que el niño no puede controlar, las manos sudorosas, que la respiración y las palpitaciones del corazón se aumentan. Esos son unos signos que nos muestran que el niño está ansioso. Y que es importante que cuando vaya entonces a la consulta con mi pediatra o con mi especialista se los comunique de una vez. Exactamente, y es muy importante evaluar la intensidad y la frecuencia con que eso ocurre. Creo que esto está ligado con un tema que alguna vez tocaste con los niños y el estrés que le genera a los niños desde que nacen. Puede ser. Sí, el estrés también nos genera ansiedad, entonces, por supuesto que va ligado. Todo esto muy ligado, y lo importante es que tú puedas darte cuenta, como dices tú, Giovanna, tiene de que tratamiento normal, tiene un tratamiento. Exacto, tiene tratamiento, tiene solución, no hay ninguna razón por la cual un niño o una persona adulta tenga que vivir de esa manera. Para terminar, y es la última pregunta antes que Giovanna ya finalice, si tú logras encontrar una manera de neutralizar esta ansiedad, porque todos sufrimos de ansiedad, ya sea en el trabajo, en algún momento de la vida, buscar un mecanismo de autoayuda
digámoslo, yo les voy a comentar cuál es el mío. Yo me como un pedazo de uña, la dejo muy filosa y me hago dolor yo mismo acá abajo, como para poder controlar la ansiedad o las ganas de atravesar el cuchillo a un hombre cocinero. Pero es algo... Te voy a dar una técnica. Dale otra técnica porque si no se va a quedar sin dedo el señorcito. Algo así, Fíjate que en la medicina china ves que está la acupuntura, en donde saben en qué partes del cuerpo, qué puntos del cuerpo generan qué sensaciones internas. Bueno, también de ahí ha salido la digitopuntura, que es cuando uno toca con su dedo algún punto especial en el cuerpo que produce cierta sensación de relajación. Aquí debajo de la nariz y entre el labio hay un punto que si presionas este punto que está aquí y respiras por la nariz y sacas el aire por la boca. Ay, lo saqué mal. Ok. Otra vez, respira. Siento como una pequeña calmita. Exacto, y ocurre automáticamente. Entonces, puedes hacer eso 3 veces y a la tercera. Para los niños. Exacto. Bueno, usted recuérdelo en casa, ya lo saben. Toquen aquí su puntito, que respire. Y también enseñarle a nuestros niños a respirar. Es crucial también para que ellos puedan relajarse y crezcan con menos estrés y, lógicamente, entonces, por ende, sin tanta ansiedad. Gracias, Annalisa, como siempre. Con muchísimo gusto. Por acompañarnos. Vamos a seguir comiendo pizza, así que aquí te quedas con nosotros.